si quieres, si traes presentación o si quieres simplemente presentar así, pues aqui Eu trouxe a apresentação, sim, eu vou estar compartilhando a minha tela, ok? Ok. Aqui quem vai apresentar hoje sou eu e a minha dupla, que fez o trabalho comigo, a Luana, que está aqui presente. Ok. Posso começar, né? Certo. Boa tarde a todos, é um prazer a gente estar aqui apresentando. Eu vou estar fazendo a apresentação do contexto histórico do nosso trabalho. Tem o título de Neoliberalismo, Crise Política e Violência Estatal na Gênese dos Protestos Mexicanos de 2019. Trazendo um contexto histórico, é importante a gente saber e conhecer um pouco da cultura do país que a gente está estudando. E o Chile, principalmente, ele possui um longo histórico democrático desde a sua independência, que foi em 1818. Desde então, teve uma variação bem moderada e saudável até de ideologias e governos predominantes na liderança do país. Até que em 1952, durante o governo de Carlos Ibáñez, a gente tem um período bem marcado com uma persistência inflacionária que afeta a economia e dá vazão para um considerável desenvolvimento da esquerda entre trabalhadores urbanos e rurais. Então, a gente tem o início de um movimento ali acontecendo. E vale ressaltar que, nessa época, a gente tem a deflagração da Guerra Fria. A gente tem a deflagração da Guerra Fria em 1945, e com isso a gente tem o interesse dos Estados Unidos ao intervir em alguns países, principalmente na América Latina, onde eles pudessem colocar em risco suas diretrizes financeiras e de combate ao comunismo. Dessa forma, os olhos dos Estados Unidos voltam para o Chile, onde está tendo todo esse levante de esquerda entre a população e os trabalhadores. Dessa forma, a CIA, que começou a atuar no Chile em 1963, dá apoio a um candidato a presidente, o Eduardo Frei Montalva, que ele estava concorrendo com Salvador Allende, e ele ganha as eleições de 1964. Dessa forma, a direita, na época, ela estava ameaçando fortemente uma radicalização paramilitar e a parte social estava se agitando cada vez mais. E isso gera no país mais de 600 greves de 1968 a 1970. Isso sem contar as ocupações que ocorrem em fazendas e fábricas. Então, que em 1970, Salvador Allende é eleito com 36% dos votos válidos. Allende tinha apoio mínimo no Congresso, né, um presidente abertamente socialista, e para tomar posse ele teve que assinar um estatuto, o Estatuto de Garantias Democráticas, que exigia o respeito à Constituição Federal, às garantias políticas e civis, a existência dos partidos políticos, a liberdade de imprensa e a autonomia de forças armadas. Durante o governo de Allende, ele teve muitos obstáculos para conseguir governar e implementar as coisas que eles queriam. A reação estrangeira à vitória do primeiro país latino-americano a eleger democraticamente um presidente socialista é vista imediatamente. Houve fuga de capital estrangeiro, empresas privadas, e a oposição mais decidida contra o Allende partiu principalmente dos organismos e conglomerados estadunidenses que operavam no país. E a própria CIA tentou interferir em questões domésticas no Chile, financiando grupos de extrema-direita para instaurar o caos político, gerando embargos econômicos no exterior, e isso culminou numa desconfiança do empresariado e da pequena burguesia local. A preocupação dos Estados Unidos e dos militares chilenos aumenta quando o Allende inicia reformas e passa a reger a ordem econômica e política do país nos moldes socialistas. E todos esses eventos geraram uma extrema dificuldade para a Revolução de Allende. Os militares inquietos, a influência de greves pelo país, a alta da inflação e as polêmicas inflamadas pela oposição cria, então, uma sensação de caos palpável no imaginário social. E é nesse clima que, em 1973, a CIA é autorizada a gastar cerca de 8 milhões de dólares para derrubar Allende. O general Augusto Pinochet assume o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas quando o general legalista Carlos Prates se recusa a aderir ao golpismo e é obrigado a renunciar.
Nesse momento, as Forças Armadas já possuíam apoio e consistência suficiente para se rebelarem. E é quando, em 11 de setembro de 1973, os militares cercam o Palácio Presidencial de La Moneda e ocorre o bombardeio e assassinato de Salvador Allende. Nesse momento, a Constituição de 1925 foi suspensa pela junta de governo, constituída por Augusto Pinochet. A partir do decreto da lei número 1, datado no mesmo dia, o Pinochet assume a presidência da junta de governo. Uma nova Constituição foi publicada só em 1980, e nesse tempo, de 1973 a 1980, a ditadura militar foi instaurada e governou sem ter que se respaldar em qualquer Constituição, fundamentada só sobre decreto de lei, e isso deu abertura para a consolidação de um cenário de violência estatal baseado principalmente no desaparecimento, perseguição e tortura de opositores. O regime Pinochet, ele decretou a supressão sistemática de todos os partidos políticos e, além da guarda pessoal de Allende, militantes ligados a partidos, grupos de organizações de esquerda e a própria Unidade Popular, que era o partido do Salvador Allende, foram os mais perseguidos, de modo que a maioria dos líderes do partido da União Popular foram presos e transferidos de forma dispersa em centros de reclusão. Centros de reclusão foram campos de detenção onde os opositores do regime militar eram perseguidos, torturados e mantidos nesses centros. Ao todo, estima-se que a ditadura promovida por Pinochet, sob o financiamento e respaldo da Operação Condor, comandada pelos Estados Unidos, foi responsável por mais de 3 mil mortes e desaparecimentos, por tortura de milhares de prisioneiros e forçado o exílio mais de 200 mil chilenos entre cidadãos comuns e opositores políticos. Bom, isso tudo é só uma contextualização histórica para a gente entender como chegou ao ponto da ditadura, como que foi essa violência durante o período ditatorial. Eu vou estar passando agora para a Luana, que a Luana vai estar fazendo um respaldo mais econômico de como que o neoliberalismo foi implantado nesse meio tempo. Obrigada, Marissa. Boa tarde a todos. Meu nome é Luana. Como a Marissa me introduziu, eu vou abordar a discussão que nós desenvolvemos no decorrer da nossa pesquisa científica sobre o neoliberalismo, como é que ele se inseriu durante a ditadura do Pinochet e como ele se faz presente ainda hoje no contexto social, político, econômico do Chile e qual que foi a participação, o pivô, porque ele ter sido um estopim para a eclosão dos protestos de 2019. Eu quero começar enfatizando que a nossa pesquisa, no que diz respeito ao neoliberalismo, ela se respaldou em 2 obras. A primeira é de Milton Friedman, que é intitulada de Capitalismo e Liberdade, e a outra é a obra de David Harvey, intitulada Neoliberalismo, História e Implicações. Esse foi o nosso respaldo teórico. Então, primeiramente, eu vou me referir ao Milton Friedman, que é o pai do neoliberalismo, mas ele nunca chegou a se cunhar como neoliberal. Em sua obra, ele se referia como liberal radical, ou seja, ele se refere ao liberalismo raiz, aquele liberalismo político do século XIX, que era muito favorável à descentralização política. E o que Milton faz em sua análise econômica é trazer esse liberalismo político para o âmbito econômico, estendendo ali os tentáculos neoliberais do âmbito social e político, continuando o trabalho que Adam Smith iniciou, e isso fica registrado na história como neoliberalismo, fica cunhado esse termo que foi designado posteriormente por outros estudiosos e não por Friedman, essencialmente. E um dos estudiosos que abraçou esse termo, neoliberalismo, foi o David Harvey, que em sua obra ele vai conceituar o neoliberalismo como, abre aspas, uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido, liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. Ou seja, o neoliberalismo ele é um modelo econômico que se pauta nesses 3 pilares: o direito, o respeito, a garantia e a defesa da propriedade privada, livres mercados e a manutenção do livre comércio. Sem qualquer... Oi? Tá travando? Não, acho que não. Tem algo com o microfone
Obrigada, interferiu. Então, ele se pauta nesses 3 pilares, sem nenhuma intervenção do Estado no âmbito econômico e também no âmbito social e de políticas públicas. Então, nessa parte, a gente já entra na questão do Estado neoliberal, porque, na teoria, como Friedman coloca, o governo, o Estado, ele é um mero legislador e árbitro. Ele não se preocupa em garantir bem-estar social, mas em manter as engrenagens econômicas neoliberais fluindo. A qualidade de vida da população, então, ela não fica a cargo do Estado, não fica a cargo do Estado garantir um acesso à saúde, um acesso à educação, um acesso a uma previdência sexual, uma previdência social com dignidade, não fica a cargo do Estado isso. A qualidade de vida da população, ela vem como consequência do livre mercado, pois quanto maior a concorrência entre as empresas, melhores os serviços e mais baratos eles seriam oferecidos. Isso na teoria. Na prática, conforme Harvey vai abordar no seu livro, foram diversos casos de intervenção estatal para beneficiamento de companhias maiores em detrimento das menores. Isso fez constituir diversos monopólios e oligopólios. Isso foi algo presenciado com a Margaret Thatcher na Inglaterra, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, com o próprio Pinochet no Chile, com a experiência argentina neoliberal durante a ditadura, aqui no Brasil, nós somos brasileiros, aqui no Brasil durante o governo de FHC na década de 1990. Então, acabou que a teoria idealizada ali por Friedman, ela não se consolidou na prática. E nisso, isso nos acarreta as consequências sociais e políticas do neoliberalismo. Porque, embora a liberdade pessoal e individual, ela seja muito valorizada pelo neoliberalismo, embora na concepção neoliberal o mercado, ele garanta, a partir da liberdade do mercado, a liberdade pessoal e individual ela é garantida também, cada indivíduo é, portanto, julgado responsável por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo como deve responder por eles. Esse princípio, como eu mencionei anteriormente, a Marissa também fez uma breve citação em relação a isso, esse princípio é aplicado aos domínios do bem-estar social, da educação, da assistência à saúde, da previdência social, todos esses 3 setores, eles foram privatizados no Chile e são, inclusive, se tornaram, no decorrer dos protestos de 2019, uma das principais pautas de reivindicação da população, o acesso à educação, à saúde, uma previdência social digna, que a previdência social é um dos pontos que foi privatizado no Chile e que realmente é um ponto de carência no país. Então, nesse contexto, o sucesso e o fracasso individuais eles são interpretados em termos de virtudes empreendedoras ou de falhas pessoais, em vez de atribuídos a alguma propriedade sistêmica, como, por exemplo, muito se fala sobre a desigualdade social inerente ao sistema capitalista. Pois bem, num sistema econômico neoliberal, essa questão da desigualdade social inerente ao capitalismo, ela não se faz válida, segundo a lógica dos neoliberais. E com isso, o que houve na realidade é que as empresas no Chile, elas não foram capazes de oferecer trabalhos dignos, com salários dignos, serviços de qualidade, barato e competitivo. Formaram-se monopólios e oligopólios, com isso a população ela não conseguiu se desenvolver, caminhar com as próprias pernas, aquela liberdade individual, autonomia que o neoliberalismo tanto pregou, como os neoliberais esperavam, e o Estado chileno ficou enfraquecido devido ao crescimento e surgimento de grandes empresas, pois houve muita privatização de empresas que antes eram estatais, então o Chile ele ficou à mercê do mercado mesmo, o Estado ele ficou enfraquecido como um agente econômico e acabou não conseguindo proporcionar políticas públicas, isso deixou o povo chileno desassistido. Então, esse é o cenário do Chile pré-protesto de 2019, e a partir da redemocratização, que aconteceu em 1990, com o fim da ditadura, teve heranças da ditadura que permaneceram, ainda que o Chile, o país, estivesse na democracia. Apesar do surpreendente crescimento econômico que o Chile teve, ele tem hoje um dos maiores PIBs da América Latina, é integrante da OCDE, o país conta, no entanto, com uma gritante desigualdade social. Teve ainda a questão de anistia dos torturadores, não houve reparação histórica. O Pinochet, o ditador que esteve à frente da ditadura, que torturou, foi uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina, ele recebeu o título de senador vitalício, teve a manutenção da Constituição de 1980, o Chile hoje é um país democrático,
democrático que carrega consigo uma constituição ditatorial e, apesar das reformas que se teve, há ainda a manutenção da macroestrutura neoliberal na estrutura econômica do Chile hoje. E em 2014, junto com a efervescência política e social da América Latina que teve na época, ali 2013, 2014, houve ainda uma crise econômica e social no Chile. Isso ocasionou um barril de pólvora para a eclosão dos protestos que foram iniciados em 2019, sob o governo de Sebastián Piñera, que foi, inclusive, o primeiro presidente de direita eleito no Chile após a ditadura de Pinochet. Então, a gente fez uma breve apresentação, porque o tempo realmente é bem curto. A nossa iniciação científica está sendo concluída esta semana, e a gente aborda mais aprofundadamente cada um dos pontos que a gente apresentou. Então, a gente vai deixar nossos contatos aqui no final da apresentação, para caso quem tem interesse solicitar o arquivo em PDF do nosso artigo para fazer a leitura e saber mais aprofundadamente todos os aspectos que a gente aborda. Muitíssimo obrigada pela atenção. Concluo. Muchas gracias. Marisa, ¿puedes volver a poner los contactos, por favor? Luna, Marisa. Muchísimas gracias. Y fueron 15 minutos exactos. ¡Wow! ¡Wow! Déjame tomar foto, perdón. Por los contactos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, en verdad. Tengo una duda, chicos. ¿Ustedes me ven cuando yo estoy poniendo el 5, el 3, el 2, el 1? ¿No me veo? ¿O sí me veo? Eu vi, dá para ver. Sim, dá para ver perfeitamente. Sí me veo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Es que yo no, o sea, yo estoy aquí en una computadora y hay otra acá, entonces yo no me veo acá, pero sí me veo aquí, entonces ya no supe. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Bueno, continuamos con Inafran Ribeiro. No sé si ya llegó, no sé si ya está con nosotros. No lo veo. No. Bueno, seguimos con Carolina Sofía Tabán. Tampoco está Carolina. No está, ¿verdad? Chicos y chicas, perdón, sería muy importante que se presentaran al inicio. De hecho, me sorprendió mucho porque yo de una vez vi a Marisa y vi a Luna y dije, oh, son dos brasileñas. Pero encantadísima de conocerlas. Entonces, continuamos con Marcos. Marcos es presencial, chicos y chicas, entonces para que ustedes me digan si nos vemos bien, si se ve mal, si se escucha bien, ustedes digan. Sí, donde te estén grabando, me imagino. ¿Sí se puede sentar? Bueno, chicos, les paso con Marcos. Solo va a ser 15 minutos. Oye, pero yo quiero presentar parada y yo creo que se me va a presentar sentada. Le giramos, no hay problema. Hola, buenas tardes. Todos, todas. Aquí está el... Ya. Ok. Re bien. Entonces, déjame que me peine. Bueno, hola, buenas tardes, todos y todas por aquí y por allá. ¿Ya empiezo? Ya. Ok. Bueno, yo les voy a presentar unos avances de mi tesis que estoy desarrollando en la maestría. Dejen que se vea bien. Perdón, Marcos. Claro, hay tiempo.
mandaron ahí. Ay, yo. Oye, llegamos. Tú tienes el poder ahorita. Está grabando la aplicación con... Perdón, la presentación con otra aplicación. Claro que sí. Te la paso, te la doy. También lo se ves. Pasa el Mauricio. ¿Sí le dijiste que sí? ¿Mande? ¿Sí le dijiste que sí? Es que los está ¿Me escuchando. está escuchando? Sí. Ah, Fabricio, claro que sí. Tú puedes hacerlo. Todo el chisme. Todo el chisme. 1, 2, 3 más. Ok, gracias. Entonces voy a presentar algunos resultados de mi tesis de maestría que estoy desarrollando en Flaxo. Se titula Viejas demandas en nuevos contextos, campañas de movilización de organizaciones de personas desaparecidas en la guerra sucia y en la guerra contra el narco en México. Bueno, esto parte de una inquietud en particular. La principal pregunta es ¿cuáles son las características de las campañas de movilización de organizaciones de personas desaparecidas que se originaron en la guerra sucia y cómo han cambiado las acciones de estas organizaciones durante la guerra contra el narco en México? En este sentido, el objetivo es identificar y analizar los componentes de las campañas de movilización de las organizaciones, enfatizando las continuidades y rupturas en sus repertorios de acción, en las demandas y en las alianzas durante dos contextos políticos diferentes: el autoritarismo en la guerra sucia y la democracia en la guerra contra el narco, como les voy a explicar a continuación. Ahí está. Bueno, brevemente, algunos antecedentes contextuales cuando hablamos de guerra sucia en México. El periodo que yo estoy definiendo, porque aquí hay algunos cambios, es de 1965, que inicia, donde yo considero que inicia la guerra sucia por un ataque de una guerrilla urbana, hasta 1985, donde desaparece la Dirección Federal de Seguridad, que era el principal órgano de inteligencia que estaba a cargo de la represión. En este sentido, México se caracterizaba por un régimen autoritario, donde era un régimen de partido único, hiperpresidencialista, pero que se cumplía a rajatabla las elecciones, así como una doctrina de seguridad nacional, como explicaban las compañeras anteriormente, se caracterizaba por un ánimo anticomunista, ¿no? Y antiguerrillero aquí en México. Asimismo, este periodo se caracteriza por la persecución política contra la disidencia de los grupos guerrilleros. En este momento, el aparato estatal tenía el monopolio de la desaparición, solo ellos lo realizaban, y la desaparición forzada de personas se realizaba particularmente en una primera etapa como una táctica de inteligencia para obtener información a partir de la tortura, y posteriormente los llevaban a cárceles, y posteriormente en una segunda etapa era una táctica de exterminio, ¿no? De terminar con los enemigos. Posteriormente, hay un periodo de transición y llegamos a la guerra contra el narco, que inició en el 2006 con la presidencia de Calderón. En teoría, esto se caracterizó por un régimen democrático porque ya había alternancia partidista, también había algunas instituciones encargadas de todos estos procesos, y comenzamos aquí en México una violencia desatada por ataques entre grupos del crimen organizado con las fuerzas de seguridad o entre ambos. También se diversificaron los perpetradores de la desaparición, ya no son solo fuerzas de seguridad, sino también grupos del crimen organizado, o una colusión entre ambos actores, y las mismas lógicas de la desaparición cambiaron. Ya no solo son política, también puede ser explotación sexual, tampoco son solamente guerrilleros, sino también pueden ser periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, etc. En este contexto, iniciando con la guerra sucia, déjenme remover aquí, y ante la falta de una respuesta eficaz por parte del Estado en la guerra sucia, particularmente, los familiares respondieron organizándose en colectivos, en grupos, para así hacer una serie de respuestas organizadas. En este sentido, tenemos dos grupos paradigmáticos aquí en México: el Comité Eureka, que inicialmente se llamaba el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, que surgió en 1977, y posteriormente tenemos a FADEM, que surgió en 1978 con el nombre de Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados, que fue una escisión de Comité Eureka, pero posteriormente se convirtió en el Comité Nacional Independiente, y años después cambiaría su nombre a FADEM. En este sentido, yo recurro al marco teórico partiendo de la escuela anglosajona de los movimientos sociales, particularmente a la dinámica de la contienda política, con lo que Jasper llama el MACTIM, ¿no? McAdam, Tillich y Taro. En este sentido, podemos entender, bueno, estos autores entienden la contienda política como la interacción
episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores, que son los sujetos que realizan las acciones, y sus objetos, cuando al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las reivindicaciones, o es parte en las reivindicaciones, y las reivindicaciones, caso de ser satisfechos, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores. En este sentido, ahorita lo explico mejor, esta es una mirada procesual a la contienda política, ¿no? Entonces, parte de mecanismos, procesos y episodios. Por ser pertinente a la investigación, únicamente nos quedamos con mecanismos y procesos. Los mecanismos, entendidos como aquellos eventos que suponen relaciones entre elementos de manera similar en diferentes situaciones y suponen cambio en dichas relaciones. Hay 3 tipos de mecanismos: mecanismos cognitivos que cambian la subjetividad de las personas, mecanismos relacionales y mecanismos ambientales. Esto a grandes rasgos, no le voy a entrar porque si no se me acaba el tiempo. Y los procesos son la interacción de mecanismos, están constituidos por estos y pueden ser secuencias de mecanismos, pudiendo ser cadenas causales, secuencias o diferentes combinaciones, frecuentemente recurrentes en diversas situaciones, pero que pueden tener resultados contingentes. Un tipo de proceso en particular es el que Tilly llama campaña, que es una serie sostenida y coordinada de episodios que implican reclamos similares a objetos de demandas similares. En este sentido, lo que vamos a observar son la campaña, es decir, una serie de interacciones entre diferentes mecanismos en las organizaciones de familiares de personas desaparecidas a partir de 3 elementos que les presento a continuación. Los mecanismos, aquí es uno, el mecanismo ambiental, que es el contexto político. Esto también recupero el concepto de Tilly, entendiendo el régimen como el conjunto de relaciones que se dan entre el gobierno y la mayoría de los actores políticos, que a su vez se reflejan en relativas regularidades de los repertorios que se desarrollan dentro de él. Posteriormente, un segundo mecanismo son los repertorios de acción. Sin embargo, los repertorios de acción son un conjunto de performance, por lo tanto, hay que definir los performance. Los performance aquí los tomamos como una acción colectiva realizada por al menos 2 actores. De aquí viene esto de la contienda política, propios de la contienda. Un sujeto, que en este caso van a ser las organizaciones, que realizan una acción colectiva para expresar una demanda y dirigen esta demanda a un objeto, a quien le exigen que satisfagan estas exigencias. Bueno, un repertorio es un conjunto de performance. Y finalmente, otro mecanismo que aquí tomamos son las alianzas. Entendidas aquí, bueno, Brocker y Meyer lo llaman coaliciones, pero aquí lo vamos a llamar alianzas. Son las organizaciones que incentivan a los movimientos sociales y a la acción colectiva en general, y están conformadas por organizaciones de los movimientos sociales y o redes sociales. Aquí en particular, bueno, se los presento hoy, para ahorrar un poquito de tiempo. El marco metodológico, fue un estudio comparado histórico, partiendo de la demostración paralela de teoría y la contrastación de contextos. La primera, como su nombre lo dice, nos permite contrastar la teoría con lo que estamos observando de una forma más inductiva, la contrastación de contextos de una forma más deductiva. En este sentido, combinando el análisis de texto, pudimos combinar estos dos para hacer un método comparado histórico más fuerte, ¿no? La estrategia metodológica, partió de la recopilación de información a partir de fuentes hemerográficas y documentales digitalizadas únicamente por el contexto de la pandemia. Posteriormente lo procesamos a partir de la técnica de análisis de eventos de protesta y la identificación de una tríada de Tilly bastante interesante, que es la que ya les expliqué en el performance, ¿no? El sujeto, quien realiza la acción en particular, y el objeto, a quien se dirige la acción. Posteriormente, esto lo procesamos con el software MaxQDA para análisis de textos y sistematizamos esta información construyendo una base de datos que se basaba en los performance. Y posteriormente realizamos un análisis de la información. Aquí les presento algunos resultados que no se ven. Aquí. Gracias. Bueno, aquí les presento el repertorio de acción del Comité Eureka entre 1976 y 1985. Es decir, ¿qué hicieron durante estos años? De este lado están las acciones, de estos lados están los objetos de demanda. Estas líneas son hacia quién dirigen la acción. Hay que recordar que el repertorio y los performance es para cada par, ¿no? En este sentido, quiero presentarles. Construimos 3 esferas de acción para poder analizar esto. Esta rosita es una esfera de acción contenciosa que parte de una contienda
transgresiva, de acuerdo a los autores, que podemos relacionar con acción directa. Posteriormente, todo lo verde es una esfera de acción político-institucional que busca una interacción con las autoridades de una forma más cercana. Y finalmente está una esfera societal, que es la azul, que esta no toma en cuenta a las autoridades tal cual, sino que se dirige particularmente a la resolución del problema de la desaparición. En este sentido, esto es todo lo que hicieron, entonces se los voy a describir brevemente. Podemos observar la centralidad de la esfera político-institucional del Comité Eureka. Una demanda importante de este comité durante esta etapa era la promulgación de una ley de amnistía que terminara con la represión, o al menos la disminuyera, lo cual se logró en 1978, y en los años posteriores de la Guerra Sucia se dedicaron a intentar que se cumpliera en su cabalidad. Posteriormente hay una importancia, una importancia de la denuncia pública, que lo podemos ver aquí. Acciones de la esfera contenciosa también eran centrales, se caracterizaron en este caso por hacer huelgas de hambre el Comité Eureka, y la mayoría de las acciones se dirigen a la sociedad civil y al gobierno. Como ya lo mencioné, partían de dos demandas: por un lado la promulgación y aplicación de la ley de amnistía, y por otro difundir la realidad de la desaparición forzada. Estas son las alianzas, que no me voy a detener tanto porque me quedan 5 minutos. Entonces, déjenle avanzo acá. Esto sintetiza un poco lo que hizo el Comité Eureka en la Guerra Sucia, como pueden verse aquí, en la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Podemos ver en las acciones que disminuyeron dramáticamente las acciones que ellos realizaron, así como los objetos de demanda. Los aliados también, y la participación de los aliados en sus acciones, estos son, sí, el mecanismo de las alianzas también disminuyó de una forma bastante importante. Aquí se incrementó las acciones contenciosas, pero estas son acciones conmemorativas. Esto fue algo bastante interesante. Aquí también, esto se lo voy a pasar bastante rápido. AFADEM, en un principio, esta organización durante la Guerra Sucia era un poco no querida porque tenía un repertorio bastante violento, ¿no? Era definido violento por otras organizaciones, tomaban edificios públicos internacionales y eran muy reprimidos. Entonces, como podemos ver aquí, tenían muy pocos aliados, no querían participar en sus acciones. Posteriormente, ellos trabajaron mucho durante el sexenio de Fox con la Fiscalía Especializada, movimientos sociales y políticos del pasado, que no funcionó. Entonces se abocaron a una serie de acciones en el marco internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que logró una sentencia de acuerdo una sentencia de acuerdo a Rosendo Radilla. Bueno, aquí incrementaron también sus acciones, y aquí está. Esto es lo importante. ¿Cuáles son las continuidades de los repertorios de acción en estas organizaciones? En primer lugar, el Comité Eureka continúa teniendo como demanda central los crímenes de la Guerra Sucia, las demandas de respuesta estatales, es decir, quiere que el gobierno actúe, el Estado actúe. Hay una poca importancia en la esfera de acción societal, es decir, ellos no se abocan tanto a la documentación de información ni a las acciones de búsqueda. También hay es relativamente cercana a los actores políticos estatales. Anteriormente, y desde que ganó Andrés Manuel López Obrador aquí en México, son también más cercanos y continúan una alianza con partidos políticos de izquierda desde el periodo de la Guerra Sucia hasta la actualidad. Posteriormente, en AFADEM encontramos menos continuidades. También continúan las demandas de la Guerra Sucia, pero incorporan demandas de la guerra contra el narcotráfico, y sigue siendo central la denuncia pública como una acción. Ahora, rupturas, aquí más, como ya les mencioné, el Comité Eureka actúa mucho menos. Hay un desplazamiento de la esfera de acción contenciosa, como antes eran las huelgas de hambre, para hacer visible el problema y para demandar algunas exigencias concretas. Ahora son acciones de conmemoración. Desaparece el énfasis de la difusión del problema, de las denuncias. Ok, sí lo logro. Y los militares aparecen como objeto de demanda, que es una gran victoria de la democratización. También observamos una relación más cercana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Disminuye la participación de partidos políticos como sus aliados, y también los aliados en general disminuyen. En el caso de AFADEM hay mayor participación en la guerra contra el narco, incorpora demandas nuevas. Hay una serie de acciones derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya les mencioné. Y paso a las conclusiones para que me dé tiempo. Las conclusiones están divididas brevemente en los 3 mecanismos. El régimen, podemos decir que continúa y se ha incrementado el problema de la desaparición en México.
Los nuevos gobiernos y el nuevo régimen no han logrado solucionar las consecuencias de las desapariciones durante la Guerra Sucia. Aparecen nuevos actores como objeto de demanda, como son los organismos gubernamentales de derechos humanos y los militares, que antes no se hacía. También hay una incidencia de actores internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a los repertorios, observamos cambios heterogéneos en los repertorios, ¿no? El Comité Eureka se fue por un lado más conmemorativo, en el caso de AFADEM continuó con la denuncia legal y con la denuncia pública, así como acciones de búsqueda. Hay un desplazamiento de la esfera contenciosa, las organizaciones ya no se dedican a hacer acciones contenciosas. Continúa la centralidad de actores estatales como objetos de demanda a quienes más se le exige, y hay una posible influencia de percepción de oportunidades políticas con cambios de régimen y presidencia. Esta es una inferencia que sacamos, haría falta entrevistas, pero una mayor participación y una aparición pública importante del Comité Eureka después de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, y una serie de acciones derivadas del sexenio de Fox, de la FEMOS, que ya expliqué. Y finalmente, en cuanto a las alianzas, hay una centralidad de aliados civiles, hay una relevancia de medios de comunicación en la guerra sucia, que con las nuevas tecnologías ya no es tan importante la guerra contra el narco, hay un mayor apoyo de acciones político-institucionales y contenciosas de poco riesgo, y hay nuevos aliados en la guerra contra el narco. Ya, si tienen preguntas, les explico más ahorita. Muchas gracias. Muy bien, Marcos. ¿Puedes poner en los comentarios, por favor? Marcos me apagó el micrófono, gracias Marcos. Bueno, chicos y chicas, continuamos. Ahí Marcos dejó su correo. Esperemos también lo que es Maresa y Luna dejaron sus correos. Sería muy bueno que tuviéramos los contactos. Y bueno, en este caso, pues al parecer no llegaron los chicos que hacían falta, que son Inafran y Carolina. Entonces vamos a pasar con Fabricio Loruso, que como les vuelvo a comentar, sería muy bueno que al principio pues se presentaran, ¿no? De manera rápida, dónde están, qué hacen, qué ondas. Entonces, Fabricio, te dejo completamente la palabra y bueno, pues déjame reinicio y adelante. Vale, muchísimas gracias por estar a todos y todas. Soy Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana León, en el centro del país, en Guanajuato, y también integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, y de un proyecto de PRONACES, que son proyectos nacionales estratégicos, que lo quiero mencionar, además de mi institución de pertenencia, porque es justo parte de este trabajo que voy a presentar, que se llama Incidencia Política de las Familias de Personas Desaparecidas en Guanajuato y Jalisco a partir de los procesos organizativos y de construcción de memoria. Entonces, pues, esta es un poco mi introducción, y si puedo compartir pantalla, voy a poner una presentación y midiendo acá un poco los tiempos. Déjenme, la hago. Ay, no puedo. A ver si la puedo proyectar total. Entonces, bueno, la ponencia se titula Buscar para vivir, vivir para buscar, que es un lema, un eslogan de un colectivo en especial, centrado sobre todo con casos en Irapuato, pero en muchas otras ciudades del país, bueno, y de Guanajuato, que es el colectivo Hasta Encontrarte, acción colectiva, reconocimiento y resistencia frente a las desapariciones en Guanajuato, México. Esto se deriva de diferentes proyectos de investigación de estos últimos años,
acompañando también, y entonces es una investigación, acción participativa, diríamos, ¿no? En metodología, acompañando también procesos colectivos y diferentes grupos de buscadoras, en especial del estado de Guanajuato, de la ciudad de León, donde me encuentro, ¿no? Igual voy a recortar un poco el contenido de las diapositivas según los tiempos, empezando por una primera parte de contexto, México y Guanajuato, un contexto que definimos de múltiples violencias y crisis de derechos humanos, es decir, el modo en que se está atendiendo esa crisis de violencia, pues también ha llevado a una militarización del país y repentinamente del estado de Guanajuato también, que tiene más personal militar que personal policíaco, rebasando, ¿no?, el personal militar las 12.000 unidades, que se incrementó mucho en los últimos 4 años, 6 años, y por eso me refiero a una crisis de derechos humanos, es decir, una crisis que es también de impunidad y de mayores violaciones pues, a los derechos de las víctimas, de la ciudadanía en general, y una seguridad pública encargada a policías municipales de precarias condiciones, por así decirlo, si no es que coludidas. Se han disuelto diferentes policías municipales en el mismo estado de Guanajuato y, por otro lado, a instancias militares eh, presentes en la entidad, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, ya conocemos las cifras de más de 100.000 personas desaparecidas en el país, pero también más de 3.200 personas que necesitamos buscar como sociedad y por su derecho a ser buscadas en el estado de Guanajuato, ¿no? Que también se caracteriza, aquí pueden ver más o menos los elementos que voy mencionando de manera quizás más casual o entrelazada en mi propia charla, ¿no? Pero también la aparición de la mano con la escalada de homicidios dolosos, siendo Guanajuato por casi quinto año consecutivo la entidad con más homicidios intencionales, también una de las que últimamente han tenido más hallazgos de fosas clandestinas y unas desapariciones que se han quintuplicado, ¿no?, desde el 2018. Entonces, sin duda, una escalada de la violencia y por otro lado, una escalada obtenida por los colectivos y por la opinión pública también en el reconocimiento de la problemática, que ha sido otro problema muy difícil en el estado de Guanajuato. En este sentido, hablo de una crisis de derechos humanos que se suma a crisis de desapariciones y forense en el estado, teniendo más de 1.700 cuerpos no reclamados o no identificados en las morgues y panteón forense del estado de Guanajuato, ¿no? Un estado que también es uno de los estados con mayor crecimiento, con más de 6 millones de habitantes y con un sector de inversiones extranjeras, un corredor industrial, un hub logístico que es el puerto interior y un corredor de crecimiento económico, pero no hablo de desarrollo y redistribución, ¿no? Con un modelo económico relativamente excluyente y con una mezcla de factores, crecimiento, salarios altos en la industria multinacional, pero muy bajos en el resto de los sectores, un rezago educativo muy fuerte y hasta 2020 fuertes desigualdades económicas que han sido en parte revertidas según los indicadores oficiales de desigualdad del ingreso, pero que a nivel de otro tipo de segregación socioespacial, de género y de otros tipos, no ha disminuido, ¿no? Entonces, sectores en contraste, agudizados estos contrastes por el factor de la pandemia de los últimos 2 años y medio y por una violencia desbordada que hemos visto también, no solo en las crónicas de los últimos meses, ¿no?, y días con los ataques terroristas, sino con la difusión ya desde hace 5 o 6 años de grupos armados paramilitarizados prácticamente, organizados en el territorio, junto con fuerzas armadas, y entonces entre esta militarización más privatización
no solo de ciertos negocios criminales, sino también de la propia violencia, ¿no? Esta es una postal desde Guanajuato presentada como un logro por el gobierno estatal, ¿no? Solamente es un intermedio para pasar a la otra fase. Eh, Aquí puse una cita porque podemos leer a veces el movimiento de las familias organizadas como una reserva moral y como en Italia, que es mi país de origen, ¿no? También como parte de un movimiento antimafia. Y por mafia entendiendo no solo el grupo criminal como tal, sino su poder en las conciencias, su forma de influencia y sus conexiones con el sector económico y también el empresarial en particular, y con el sector político, administrativo, y de las fuerzas del orden, así llamadas, ¿no? Entonces, por eso entendemos mafia y por eso entendemos que el trabajo de las buscadoras, pero también de partes de algunas instituciones y sobre todo de la sociedad civil, también acompañante, las alianzas, ¿no? Es un trabajo antimafia en sentido amplio. Y recordando los 30 años de la matanza que dejó víctimas, los jueces antimafia más reconocidos de Italia, pero también desprotegidos, por una parte la política, Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, pues recordemos una frase de ellos para introducir esta otra parte, que es la lucha a la mafia debe ser antes que nada un movimiento cultural que acostumbre a todo el mundo a sentir la belleza del fresco aroma de la libertad, que se opone al hedor del compromiso moral, de la indiferencia, de la contiguidad y por ende de la complicidad, ¿no? Y aquí está atacando o mencionando indirectamente a todos los sectores de la sociedad, pero claro, con una clara responsabilidad, no solo del grupo criminal como tal o de las disputas, sino también de un modelo socioeconómico y político que en Guanajuato es bastante peculiar, ¿no? Respecto del resto del país y sí se detecta, ¿no? Eh, de la negación al reconocimiento, a veces utilizo esta expresión hablando justamente de la teoría del reconocimiento, ¿no? De Honneth, Fraser, entre otros, porque es justo lo que vivenciamos aquí desde 2019, cuando empieza a reconocerse el problema, pero con mucha resistencia y estigmatización por parte de las autoridades que em, hablaban al resto del país y al mundo de un Estado todavía pacífico, cuando ya no lo era, por lo menos desde 2015, en términos de homicidios y violencias de otro tipo, y cuando había ya miles de desaparecidos, pero que quedaban ocultados en cifras opacas o no transmitidas públicamente, o en frases como estas que podemos leer aquí del ex gobernador, pero también todavía de funcionarios de la actual administración, ¿no? Pero no voy a leer todo, pero ya conocemos las frases generalizadoras, ¿no? Y a veces criminalizantes que se dan en este sentido en diferentes gobiernos estatales y hasta en el federal, ¿no? Entonces, bueno, eh, paso a la siguiente. También a nivel oficial, o sea, de la Fiscalía General del Estado, se han ocultado a través de tecnicismos o términos, temas importantísimos y dolorosos como las fosas clandestinas, ¿no? Eh, Poco a poco se fue creando una institucionalidad, leyes y reconocimiento de colectivos y de la problemática como tal, de las desapariciones y de estas fosas clandestinas que a veces son verdaderos sitios de exterminios, ¿no? En impunidad total, cerca de los centros urbanos, dejados ahí durante años en la impunidad. Entonces, gracias a acción de la academia, de la sociedad civil y poco a poco, ya desde 2019-20, es cuando nacen 15 de los 17 colectivos que hay en Guanajuato, ¿no? Para dar espacio a la siguiente parte, esto es más o menos la primera parte teórica que menciono, ¿no? De la sociedad del desprecio, de la invisibilización, la criminalización, la traducimos aquí en México, pero son esos aspectos y una lucha que del dolor común se vuelca al espacio público, organizada en colectivos de familiares y logra, por lo menos en parte, un reconocimiento social y político como actores políticos y no solo como víctimas necesitadas de apoyos desde arriba, ¿no? Hay respuestas ciudadanas, aquí voy mostrando rápidamente, no puedo mencionar todo por la cuestión de los tiempos, pero cómo fueron naciendo en esta infografía que generamos también con la plataforma por la paz en Guanajuato, los colectivos de la entidad, ¿no?
que pasan a ser entonces 17, un proceso no exento, claro, de conflictos y de otras cuestiones relacionadas a veces hasta con procesos de canalización o cooptación de parte de las autoridades. Y entonces, voy a pasar a la siguiente. No sé si están viendo que se mueve. Me dice aquí que mi presentación está parada. Ahora está el mapa de Guanajuato con los No, colectivos. de hecho, Fabricio, nos quedamos en Sofía Udud, dice Ah, que no son fosas, ok. nada más aparece. Bueno, voy porque sí es importante mostrarlas, aunque sea rápido y que se vean en la... A ver, ahorita sí creo que se están viendo, ¿no? Ya se está viendo, gracias. Sí, no sé quién sabe por qué. Regreso solo para mostrarlas, si me concedes medio minuto más. Estábamos aquí en Sofía Web, pero bueno, mostraba como desde Fiscalía hubo esa negación, pero también desde sociedad civil una reacción desde la investigación y de los colectivos, ¿no? De los colectivos, y aquí mostraba en el mapa cómo fueron naciendo de manera dinámica, no exentos de esos conflictos que menciono, pero finalmente con un fin común y a veces proyectos en común, por lo menos, a veces todos y a veces al menos algunos grupos de este movimiento, podemos decir así, de colectivos en la entidad, ¿no? Y como estos podemos utilizar categorías también, no tanto para enmarcar y predeterminar, pero para tratar de explicar la gobernanza que crean, o sea, modos de manejo de la problemática compleja de las desapariciones, modos basados en dos componentes por lo menos, ¿no? Una gobernanza desde arriba y una gobernanza desde abajo sobre el tema de las desapariciones y las búsquedas, implicando la que es desde abajo siempre un trabajo de vanguardia. Realmente ha anticipado los tiempos, es la gobernanza, podríamos decir, popular, ¿no? De los grupos organizados que no se deriva de leyes, consejos, mecanismos internacionales ya preconstituidos, que canalizan ciertas demandas o luchas hacia mecanismos predeterminados, ¿no? Y esta gobernanza también se basa en procesos, que no puedo ahondar aquí, que son un poco los conceptos con los cuales me he movido para interpretar esta relación de los colectivos con las autoridades y sus propias demandas, ¿no? Que son procesos de, lo vemos en las conclusiones ahora, de agencia cívica a través de mecanismos extrainstitucionales, por ejemplo, las brigadas ciudadanas, las brigadas de búsqueda, ¿no? Entre otros, y los actos de memoria, etcétera, que por algunos han sido definidos incluso como ciudadanía peligrosa, es decir, que supera los límites de los expertos forenses y del Estado con sus reglas para realizar tareas que este mismo Estado no estaba llevando a cabo, ¿no? A través de procesos de formación de ciencia ciudadana, autoaprendida o mediante alianzas necesarias con sociedad civil, academia, organizaciones, que van generando finalmente un saber que se transforma en un poder saber a la Foucault, ¿no? En este sentido de poder contrastar de alguna forma las formas impuestas desde el Estado para gobernanza de ese problema, ¿no? Que a veces ralentizan o a veces ni existen, ¿no? Y acá no los puedo mencionar todo ahora porque es mucho, que prefiero leer rápidamente las conclusiones, pero están como que repertorios de verde, los que son gobernanza desde arriba, podríamos decir, de gris, los que serían quizás mixtos, o sea, generados desde los colectivos, pero luego canalizados o hasta capturados un poco por las autoridades, y en salmón, podría decir en naranja, procesos de gobernanza desde abajo, ¿no? Como reflexiones finales, esto ya lo mencioné, de esta diapositiva, quisiera simplemente ver esta parte sin comentarla mucho, pero para dar la conclusión. La gobernanza desde abajo y la acción colectiva han estado por delante, en Guanajuato cuando menos y en general diría que en el país, de la respuesta institucional o gobernanza desde arriba. Ha habido una interacción constante, ¿no? Entre estos marcos legales, la institucionalidad que se fue creando con retrasos en Guanajuato, sobre todo, 7 años de retraso, 3 años de retrasos, las leyes, ¿no? De búsqueda de víctimas, por ejemplo, y los consejos ciudadanos,
pero en relación con este movimiento social que sí nació muy fuerte en 2019 y 20, ¿no? En plena pandemia. La trama de relaciones se hizo más compleja, no exenta de estos conflictos que ya mencioné, también dentro de las mismas autoridades, de las autoridades con los colectivos y dentro de los colectivos, ¿no? Procesos naturales, fisiológicos, diría yo, ¿no? Ciencia ciudadana y agencia cívica han conformado esa gobernanza desde abajo, ¿no? Son un poco los conceptos, configurando una ciudadanía a veces peligrosa y que entonces debía ser de alguna forma controlada a través de procesos acelerados de legislación, pero también de formas informales, perdón la redundancia, pero de captura, cooptación también, o ofrecimientos, ¿no? Entonces, esta agencia cívica más radical o peligrosa puede incluir actuaciones en los límites de la legalidad, pero que es a veces inexistente, ¿no? La normativa, como era en Guanajuato hasta hace muy poco, y sin embargo consideramos que se sitúa ampliamente dentro de marcos de defensa de los derechos humanos, las buscadoras defensoras, que pueden superar ciertos límites, digamos, a raíz del principio pro persona. Y finalmente, un desafío para el futuro, una línea, el desafío de cómo la figura del familiar no se vuelva con el tiempo excluyente o exclusiva en todos los procesos de gobernanza desde abajo sobre desaparición y no sea capturado o canalizada por las autoridades y los procesos desde arriba que pretenden en general despolitizarla o canalizarla a procesos de administración del dolor para no reducir así su potencial de cambio, que no se reduzca pues para el conjunto social y que entonces se sigan tejiendo esas alianzas, ¿no? Aquí hay una bibliografía que analiza cómo a veces se dejan esas alianzas con la sociedad civil y la academia. También soy un poco parte interesada, lo entiendo, pero es como una línea abierta para estudiarla en estudios de casos y trabajarla también desde la acción participativa, la incidencia con las propias familias. Bueno, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Fabricio. Oye, Fabricio, ajá, un aplauso, perdone yo. Muchas gracias, Fabricio. Fabricio, ¿podrías poner la penúltima diapositiva, por favor? ¿Me podrías hacer el favor, fototote? Esta. La penúltima, ¿esa es la última? Esa. Esta es la penúltima, sí. Sí, los colectivos de búsqueda compuestos en su mayoría por mujeres buscadoras. Ok, bueno, nada más eso, porque yo ahorita voy a tratar ese tema. Muy bien, Fabricio, muchísimas gracias. Chicos, pues me están informando, chicos y chicas, me están informando aquí que, ay, qué bonito, gracias, Fabricio. Espera, déjale, tomo foto a tu contacto. Lo voy a escribir, sí, lo voy a escribir en el chat. Sí. Por favor. Me están comentando aquí que como faltaron algunos ponentes, pues tenemos tiempo relativamente, un poquito más de tiempo para el área de preguntas, de comentarios. No sé cuánto se va a extender, no sé cuánto se podría extender. Continúo yo soy la última. Y obviamente, pues como yo soy la moderadora, pues yo voy a tener 20 minutos. No, yo voy a tener más tiempo. No, la verdad, pero sí tenemos más tiempo para preguntas, comentarios. Entonces me parece sumamente interesante todo lo que se está viendo. Y pues bueno, continúo yo. Así que me voy a preparar. Déjenme... ay, sí, porfa, Fabricio, muchísimas gracias. De igual manera te voy a mandar correo para que me mandes el video. Déjenme, pongo yo mi presentación. Permítanme tantito. Voy en un momento. Ok. Y bueno, a mí en lo personal me gustaría presentar parada. ¿Puedo hacerlo? Sí, adelante. ¿Me puedes ir acomodando?
Y pues bueno, Marco, ya te va a tocar. Hola. ¿Va a ser ahí? Pues sí, para que me puedo ver, no me puedo ver, o con esta cámara, no sé. No sé si me ves, no. Bueno, chicos y chicas, yo en lo personal me gusta más dedicarme a hablar parada. Siento que tengo mayor contacto con las personas si lo hago de esta manera. Pues como ya dije, yo soy Ivonne Martín, soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el norte de México. Tengo una maestría en Ciencia Política por la Universidad de Guadalajara y actualmente estoy haciendo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara también. Y aquí hay algo muy importante que quiero marcar. El tema que yo estoy manejando ahorita en el doctorado se llama Vuelve y reviviremos. Mujeres en busca de personas, el caso de México y Colombia. A lo largo de lo que estuve viendo en las presentaciones, me di cuenta que vaya, todos estamos en cierta manera involucrados con el tema de la desaparición en México principalmente, en el tema de Guanajuato, en el tema de las organizaciones civiles. Las chicas comentaron también el tema del neoliberalismo en Chile y cómo se empezó a hacer las desapariciones un tema como una herramienta por parte de la Guerra Fría en Estados Unidos, como una herramienta o técnica implementada por el Estado chileno, pero también en México y en Colombia se empezó a implementar. Ahora, esto es muy importante. La implementación se comenzó, según Oscar Obella, se comenzó a implementar la desaparición para los jóvenes comunistas en México desde 1940. Desde 1949, con un grupo de 15 chicos que desaparecieron por 15 días y por grupos militares, y después al salir hicieron una rueda de prensa en donde dijeron que fueron grupos militares, que fueron secuestrados y que bueno, y que torturaron al líder de. Ahora, esto es muy importante con lo de que decía de Fabricio del caso de las mujeres. Mi tema de maestría habla sobre que en México la mayoría de las desapariciones están, pues, para mí, la mayoría de las desapariciones, porque no se mueve, permítanme, están formadas por el Estado. Pero, y de hecho yo le echo la culpa completamente al Estado y a los componentes mismos del Estado, sobre todo las desapariciones en México. Ahora, mi sujeto de estudio en el doctorado no es tanto el desaparecido, sino las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Yo estoy haciendo una combinación en mi investigación doctoral sobre desapariciones y género. No feminismo, porque el feminismo recae en un concepto de mujer a mujer. Lo estoy realizando de género en un sentido de pertenencia de la construcción o los roles mismos del género. ¿Por qué? Porque mi pregunta en sí es muy sencilla. Que claro, obviamente en mi tesis no la pongo así de sencilla, pero pues aquí la voy a decir de manera muy sencilla. ¿Por qué la mayoría de búsqueda en las organizaciones de personas desaparecidas, por qué la mayoría de líderes o de personas que buscan son mujeres y no hombres? En el último caso que vi en ¿A dónde van los desaparecidos en México? De los 66 colectivos que en su momento había en México, uno nada más era liderado por un hombre en Guerrero. Y obviamente pues el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, que obviamente pues están los padres de familia, ¿no? Fuera de eso, hay 65 asociaciones civiles de búsqueda lideradas exclusivamente por mujeres, y la mayoría son mujeres. En Colombia
también es lo mismo. Colombia, la última revisión que hice, hay como 80 y tantos colectivos, principalmente por el tema de la guerrilla y de los falsos positivos, que ahorita voy a hablar de eso, y la mayoría son mujeres. Entonces, mi pregunta principal y de doctorado recae en eso. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se encuentran los hombres? ¿Por qué son las mujeres? Y es lo que yo quiero investigar. De hecho, pues aquí pongo, te cambio mi voto por mi hermano desaparecido. ¿Sí le puedes dar? ¿Le puedes dar? Aquí yo muestro es una serie de imágenes de trabajos de campo que he hecho en México, Sinaloa, aquí con las buscadoras del fuerte de Sinaloa. Estuve también en Veracruz y estuve también en Jalisco, ¿no? Con el tema también del grupo Eureka, que es el que maneja también Marcos. Continuando, ¿puedes seguir? Todas las fotos que aparecen aquí son mías, no se preocupen. ¿Me puedes dar? Ay, no se movió. Ah. Es que... Sí, está un poquito lento, perdón. Aquí. Es muy importante visibilizar que la mujer deja de ser un sujeto, como tal y se vuelve otro sujeto. O sea, vamos a suponer, mi mamá se llama Eva y cuando se vuelve madre deja de ser Eva y se vuelve madre. Ahora, ¿qué pasa cuando es una madre de un desaparecido? Pues se vuelve la voz del desaparecido, se vuelve el desaparecido. Las mujeres dejan de hacerlo, lo que su vida diaria, ¿no? De un día para el otro se vuelven hasta expertas en huesos, en reconocer y buscar cómo puedes encontrar en fosas clandestinas a las personas. Aquí se puede ver, de hecho, estos son los que tenían algunos en uno de las oficinas de los colectivos. Entonces, como muchas que son madres de familia, amas de casa, no sé, ¿no? Que son maestras, que tienen un trabajo estable, simplemente de la noche a la mañana desaparece su hijo, su esposo, o su hija también, en este caso, las y los desaparecidos, no hay que olvidar, también el tema de las mujeres, pero da la casualidad de que la mayoría son hombres. Entonces, se vuelven completamente rastreadores, por así decirlo. Se vuelven expertas en el tema de búsqueda. ¿Sí le puedes dar, por favor? Dale. Y esto es muy interesante porque de hecho las imágenes que se van a mostrar aquí ahorita, que se van a poner, la siguiente que también se va a poner, es el trabajo que ellas mismas hacen. Y no se pone, pero es el trabajo que ellas mismas hacen al buscar a sus desaparecidos. ¿Otra vez? Sí, me trabé. ¿O no? Chicos, me trabé, aquí estoy. No sé si me trabé. Ya, creo que ya. Ya, bueno. Aquí podemos ver a una de las líderes en la zona norte de Sinaloa, tomando una barra y haciendo lo que es el tema de las fosas clandestinas. Ahora, lo vuelvo a repetir, ¿dónde están los hombres? Hay muchas hipótesis que de hecho yo quiero descubrir, sigo con el tema. Es complicado porque creo que todos nosotros, o cada una de las personas que estudiamos ciencias sociales y humanas, sabemos que las personas tienen una percepción siempre de ciertas situaciones sociales. Ahora, los que somos expertos en el área, los que tenemos una licenciatura, los que tenemos una maestría, los que estamos dentro del académico, tenemos otras teorías, tenemos otros conceptos, y nosotros podemos tener muchas suposiciones sobre el tema. Aún así, la hipótesis que yo me hago es una construcción, ¿le puedes dar, por favor? Es una construcción social, vaya la redundancia, suena muy sociológico esto, pero caí en el cliché sociológico, pero vaya, es una construcción tradicional, cultural, social, política y hasta económica, en donde la
mujer se vuelve parte del tema de buscar. Se vuelve, como dije, el sujeto de búsqueda. Se vuelve aquella persona, quiero poner, aquí está una de las imágenes que ahorita se van a poner, donde hay un grupo de mujeres buscando. Y esto también es muy curioso porque cuando estuve haciendo trabajo de campo, cosas clandestinas con las mismas mujeres, me di cuenta que también es hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poner un caso en específico y de hecho tengo una foto de este caso. Voy a poner el caso este caso. Ella. Es Rafaela, vamos a ponerle, porque de hecho cambio sus nombres. Rafaela está buscando a su nieto. Su nieto, Ricardo, lleva en este momento casi 7 años de desaparecido. Los primeros 4 años de búsqueda de desaparecido de Ricardo, la búsqueda la hizo la madre. Ahora, desgraciadamente, la madre no aguantó la depresión y pues se quitó la vida por este tema del desaparecido. La madre, Ricardo, tiene papá, tiene hermanos, de hecho tiene hermanos varones, pero ¿quién hizo la continuidad de su búsqueda? La abuela. ¿Por qué? ¿Por qué continúan las mujeres? ¿Por qué la continuidad en eso? ¿Por qué es hasta hereditario para nosotras este conflicto? Les vuelvo a decir, hay muchas hipótesis, muchas suposiciones, recae mucho también en el hecho de que la mujer se vuelve parte importante de la creación y formación familiar tradicional y también cómo de lo público se vuelve lo privado. Desde el momento que te desaparecen a tu familia, a un familiar, y tú haces una denuncia, aunque no sea en la fiscalía, pero haces una denuncia pública, en ese mismo momento ya tu vida se vuelve pública y deja de ser privada. La gente sabe lo que sucedió, los vecinos, tu círculo social. Hay que recordar que las desapariciones son actos terroríficos, son actos de terror. Según nuestro Giovanni, en su libro Ni vivos ni muertos, él hace una percepción muy importante, un análisis de comparación muy importante entre el miedo y el terror. El miedo te deja accionar, te deja moverte, te deja continuar. Si ves un perro en la calle y el perro te va a morder, ¿tú qué haces? Agarras una piedra o una piedra imaginaria y se la avientas. Acciones. El acto de la desaparición es terrorífico. ¿En qué sentido? Te paraliza. Por eso, son herramientas, técnicas o métodos, dependiendo de cada teórico, que utiliza el Estado mismo, que luego también empezó a utilizar la guerra, el tema del narcotráfico, porque se empezó a utilizar con los movimientos socialistas en América Latina, y principalmente, como dijeron las chicas brasileñas, con el tema de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque estaba la Guerra Fría, Estados Unidos tenía mucho miedo de que Latinoamérica se volviera socialista, entonces cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño indicio que se diera sobre el socialismo era completamente penado. ¿Y qué pasa en México? Pues la Liga 23 de septiembre, los movimientos chilenos, bueno, podemos hablar de las mujeres, de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, Colombia de los falsos positivos, el tema de la guerrilla, y, como les dije, se vuelve un método técnica para ciertas comunidades establecer terror. O sea, te desaparezco tu líder, ¿y qué va a pasar contigo? Tu familia se vuelve víctima, tu círculo se vuelve víctima, y eso hace que ya no quieras continuar haciendo ese tipo de etapas, ese tipo de cosas malvadas como es el socialismo y el comunismo tan terrorífico, ¿no? Que te va a hacer el infierno.
Entonces, aquí es importante aclarar que después, cuando empieza la guerra contra el narco, que no fue precisamente con Calderón, sino comenzó más o menos en la guerra en los 80, pero bueno, Calderón llegó e impuso borracho más. Ay, lo van a agradecer. Hola, Calderón. Lo impuso más con el movimiento Chihuahua, creo que así se llamaba, Marco, no sé si estoy... Sí, movimiento Chihuahua. El tema de la Operación Cóndor, también en Sinaloa y en las zonas nortes de México. No hay que olvidar también la Liga del 23 de septiembre. Muchos de los participantes del Estado, como militares, policías, se volvieron se incluyeron con el narcotráfico. De ahí nacen los Zetas, de hecho, por grupos militares expertos en armas, que primero pues nada más torturaban, nada más su negocio era torturar, desaparecer, casual. Y después dijeron, pues el narco también podemos hacer, ¿no? El tema del narcotráfico. Ahora, es sumamente importante marcar esto. Hay una brecha muy importante entre el género y la desaparición. Porque estamos hablando de dos países que son completamente también machistas y patriarcales. Entonces, ¿qué dificultades puede tener una mujer que busca, una mujer que va a la fiscalía? Juanita, supongamos, que busca a su hijo Adrián, eso sí puede dar el nombre, Juanita le tuve que cambiar el nombre, obviamente, que busca a su hijo Adrián. Ella sabe perfectamente que fueron grupos, que fueron policías municipales los que desaparecieron a su hijo. De hecho, ella vio perfectamente cómo mataron a su hijo de enfrente de ella. Le dispararon en la cabeza fuera de su casa. Aún así, muerto, agarraron su cuerpo, lo subieron a la camioneta municipal, a una camioneta municipal, y se lo llevaron. Entonces Juanita dice, ¿para qué quieren el cuerpo? Ya estaba muerto, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a hablar? Una cosa que se descubría en la maestría y que se puede denotar cuando haces trabajo de campo con las mujeres es que casi el 80% de los encontrados, que fueron en fosas clandestinas, son encontrados sin ropa, sin ninguna cosa que pueda hacer una identificación. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron policías municipales o agentes del Estado que desaparecieron. ¿Por qué? Ellas concluyen, les vuelvo a decir, no son cualquier mujer, son mujeres que de la noche a la mañana tuvieron que hacer todo un caso de investigaciones. Muchas de ellas se volvieron, estudiaron hasta licenciaturas, se hicieron expertas en el área, diplomados, ¿vale? Muchas de ellas comentan que cuando un sicario es el que avienta los cuerpos a una fosa clandestina, el sicario no tiene nada que perder, simplemente los avienta y ya. No tiene nada que perder, él ya trabaja en grupos delictivos, él ya hace cosas malas, o sea, él ya mata, desaparecer para él es lo más común, y de hecho hasta los mismos sicarios utilizan máquinas para hacer las cosas. Pero cuando es un policía municipal, para no ser cuestionado, porque sí el policía municipal sí tiene que perder, el policía municipal quita la ropa, desaparece todo tacto que se pueda, hasta dientes, que pueda identificarlo a él. Y el 80% de las apariciones en fosas clandestinas de cuerpos aparecidos están sin ropa. ¿Eso qué quiere decir? Que el 80% fueron desaparecidos por policías municipales. Y el 20% que no fueron desaparecidos por policías municipales, de todas maneras el Estado está involucrado, porque si el Estado no te genera el Estado de Derecho, no te genera un buen Estado de Derecho, eso no involucra. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado el que no te desaparece. Y si falla el Estado de Derecho, falla el Estado y es negligente. Y la negligencia también es culpable. Entonces, aquí por eso yo mezclo el género. ¿Qué tan complicado puede ser el hecho de que los hombres, muchas veces que los hombres están trabajando, es que los hombres estos, que los hombres otros? Hay muchos que
hipótesis, yo creo que todos tenemos cada una de nuestras hipótesis, yo tengo la mía, aún así es lo que quiero descubrir. Mi tema es muy simple, creo que tenemos tan normalizado el hecho de que las mujeres sean las buscadoras, que nunca nos habíamos detenido a cuestionarnos, oye, ¿por qué la mayoría son mujeres? ¿Saben? Porque les vuelvo a decir, mi tema de tesis doctoral es muy sencillo. Y me lo aceptaron en una tesis doctoral internacional. Tenía que presumirlo, perdón. Me lo aceptaron en una tesis doctoral internacional. Un tema sumamente sencillo. ¿Por qué son mujeres? Lo vemos tan normalizado. Es que a ellos les corresponde, ¿pero por qué? Es que como es mamá, ¿pero por qué? Y es que el papá debe estar trabajando, ¿pero por qué? El padre no sufre, el padre no siente, el padre no tiene ciertas responsabilidades, o si de plano todos nuestros papás se fueron a Tijuana por cigarrillos y ya no regresaron. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Yo me expandí. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias.